En el corazón del viejo París, bajo las gárgolas vigilantes de Notre Dame, late una historia trágica y vibrante donde el amor y el destino se entrelazan en danzas mortales. La Esmeralda, adaptación teatral de Víctor Hugo, recoge los hilos de una pasión inquebrantable, una inocencia perseguida y una humanidad deformada tanto por fuera como por dentro. Esta obra, más íntima y concentrada que la novela original, nos muestra los rostros más puros y oscuros del alma, reflejados en el fulgor de los ojos de una joven bailarina y en el silencio doliente del campanero de piedra. Capítulo 1. La sombra de Notre Dame. Era un amanecer frío en París, y la ciudad aún dormía bajo un velo de bruma que reptaba por los callejones como un animal viejo y cansado. Desde lo alto de la catedral de Notre Dame, las gárgolas observaban impasibles el lento desperezar de la ciudad. Las primeras luces del alba acariciaban sus rostros de piedra, esculpidos en expresiones grotescas, como si quisieran advertir a los hombres de los horrores que habitan en sus corazones. Notre Dame no era solo un templo de fe, era un corazón de piedra que latía en silencio sobre el Sena, vigilando el tiempo y los destinos. En lo alto, donde el viento sopla con el aliento de siglos, vivía una criatura apartada del mundo, un ser cuya figura deformada era solo el reflejo externo de una ternura mutilada por la crueldad de los hombres, Quasimodo, el campanero. El gran campanario aún dormía, sus campanas inmóviles parecían suspendidas entre el cielo y la tierra, y sin embargo, algo palpitaba en la penumbra. Quasimodo, despierto desde mucho antes que el sol, había pasado la noche en silencio, acurrucado en uno de los ventanales que daban a la ciudad. Desde allí, como un dios triste, contemplaba la vida que no le pertenecía. Su espalda encorvada parecía cargar no solo con el peso de su cuerpo, sino con el de la propia catedral. No hablaba. No rezaba. No soñaba. Solo miraba. A sus pies, París era una telaraña de tejados y torres, de humo que salía perezoso de las chimeneas, de sombras que se fundían con los primeros rayos del sol. A veces, el campanero movía los labios, como si recitara versos que nadie oiría jamás. Otras, dibujaba con sus dedos sobre la piedra húmeda rostros invisibles, ojos, cabellos, una sonrisa que solo él había visto alguna vez. Más abajo, en las callejuelas que serpenteaban hasta el Sena, los mendigos comenzaban su danza, y los comerciantes abrían sus puertas con el crujir de madera vieja y cansancio heredado. París era un teatro eterno donde cada quien representaba su papel sin saber que lo hacía. Y sobre todos, la catedral reinaba. Ese día, sin embargo, no sería como los otros. Un rumor corría por los callejones, entre las voces de los vendedores de pan y el repiqueteo de los caballos en los adoquines. Decían que habría fiesta en la plaza, que bailarían los gitanos, que se celebraría el Día de los Inocentes. Y con la promesa de música y color, la ciudad empezaba a cambiar de piel. Quasimodo lo sabía. Lo sentía en el vibrar del aire. Cada año, la misma marea de ruido subía hasta su guarida de piedra. Pero ese año, algo era distinto. Un temblor leve recorría las vigas del campanario. El silencio parecía más espeso. El mundo estaba a punto de girar de forma inesperada. Y entonces, entre las sombras que el sol comenzaba a dispersar, apareció ella. No en la catedral. No aún. Pero en la memoria del viento, en el suspiro de una paloma que cruzó el cielo, ya se dibujaba la figura de una joven con faldas multicolores, ojos que desafiaban la noche, y pies que parecían no tocar el suelo. La Esmeralda, hija del sol y de la calle, ya estaba en camino, aunque ni ella lo supiera. En el fondo del alma de Quasimodo, sin que él pudiera ponerle nombre, se abrió una grieta. Algo más que campanas comenzaba a resonar. Las torres gemelas de Notre Dame se alzaban como centinelas, ajenas a los dramas de los hombres. Pero en ese instante, entre sus muros y su piedra, se gestaba una tragedia antigua como el mundo, la del amor imposible, la del deseo que consume, la de la belleza perseguida por su propia luz. Y así comenzó todo. No con un grito. No con una campana. Sino con una sombra que se estiraba sobre la ciudad, y una mirada perdida desde lo alto. Notre Dame, inmensa y muda, ya conocía el final. Pero París, ingenua y viva, aún bailaba en la víspera del dolor. Capítulo 2. La danza en la plaza pública. El sol, aún tímido, apenas había tocado las primeras piedras de la ciudad cuando la plaza del Palacio de Justicia comenzó a vestirse con los colores de la festividad. Las calles, que por la mañana siempre parecían laberintos de piedras frías y muertas,
se transformaban bajo el toque de la alegría popular. Las tiendas abrían de par en par, los mercaderes montaban sus puestos, y las voces alegres de los niños se mezclaban con los gritos del pueblo que se preparaba para lo que sería una de esas celebraciones que solo suceden una vez al año. La plaza estaba llena de movimiento. El aire estaba impregnado de la fragancia del pan recién horneado, de los aceites y hierbas, de la música que flotaba desde algún rincón cercano. Y allí, en el corazón de ese caos armonioso, la figura de Esmeralda comenzó a tomar forma. Ella llegó sin hacer ruido, como un suspiro que se convierte en viento. Su piel morena brillaba a la luz del sol, y sus ojos, inmensos y llenos de una tristeza que no parecía pertenecerle, brillaban con la energía de un fuego que nunca se apaga. Su vestido de colores brillantes danzaba con cada uno de sus pasos, como si fuera una extensión de su cuerpo, una extensión de la misma música que llenaba el aire. Los pliegues de la tela se movían con la gracia de una serpiente, y sus cabellos, oscuros y sueltos, caían en cascada por su espalda como una oscura melena de noche. Los hombres la miraban, y sus ojos seguían cada uno de sus movimientos como si intentaran apoderarse de su imagen, de su esencia. Los niños se agolpaban a su alrededor, fascinados por la figura casi mítica que caminaba por la plaza. Pero ella no los veía. Ella no veía a nadie. Estaba atrapada en un mundo que no era el suyo, un mundo que la ignoraba y la usaba como un símbolo de belleza efímera. Y fue en ese mismo instante, cuando sus pies descalzos tocaron la arena de la plaza, que la multitud pareció detenerse. Esmeralda se alzó, como una flor que no sabe que está a punto de abrirse, y comenzó a moverse. La danza no era solo una serie de movimientos, era una invocación, una súplica muda dirigida a las estrellas, a la luna que la había visto nacer, a la tierra que la había cradado en su seno. Cada giro, cada movimiento de sus caderas, cada flexión de su cuerpo era una historia, un poema no escrito, un lamento en busca de respuesta. Quasimodo, en lo alto de su torre, observaba. Desde su lugar solitario, apartado de la vida, sus ojos se clavaron en ella, como si la figura de la joven gitana fuera la única luz en un mundo de sombras. Su pecho se apretó, y su corazón, que durante tanto tiempo había permanecido mudo y frío, comenzó a latir con una fuerza que lo asustó. Nunca había visto nada tan hermoso, ni siquiera entre las campanas que resonaban en su garganta. Su alma rota, su cuerpo deformado, su vida vacía, todo eso se desmoronó en un solo instante. No podía dejar de mirarla, y algo, una emoción que no lograba comprender, lo empujaba a desear estar más cerca, a sentir la calidez de su cuerpo y, al mismo tiempo, temer la posible cercanía. Él, el monstruo, el marginado, el que había sido condenado a la oscuridad, ¿cómo podría acercarse a la pureza de su danza? El sol, ahora más alto en el cielo, bañaba con luz dorada la figura de Esmeralda, quien seguía danzando sin detenerse. Su cuerpo era como un instrumento musical, tocado por manos invisibles. Los aplausos comenzaron a surgir en la multitud. Un canto subió del pueblo. La gente la aplaudía, celebraba su arte, la veneraba. Pero Esmeralda no escuchaba. Ella no estaba allí para el pueblo. Ella danzaba por algo mucho más profundo, por una necesidad personal, por una búsqueda de su propia identidad, por un grito mudo que solo su alma podía comprender. A lo lejos, el sonido de una trompeta llamó la atención de todos. La muchedumbre se abrió para dar paso a un grupo de soldados que llegaban de la ciudad. Sus uniformes brillaban bajo el sol, y sus pasos resonaban en la plaza. Phoebus de Chateaupers, capitán de la guardia, se adelantó con su porte arrogante y su sonrisa engatusadora. Era un joven apuesto, de cabello rubio como el oro, cuyos ojos no dejaban de escanear la multitud en busca de nuevas conquistas. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Esmeralda, el aire pareció detenerse. Él la miró, y ella le devolvió la mirada. En ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera, sus destinos ya estaban entrelazados, por más que el destino, cruel y caprichoso, no tuviera la más mínima intención de hacerles fácil la vida. Esmeralda dejó de bailar. La multitud aún aplaudía, pero ella sentía el peso de la mirada del capitán sobre ella. Su corazón, que hasta entonces latía libre, se detuvo por un breve momento, como si el viento mismo hubiera quedado atrapado entre sus cabellos. Y así, en la plaza pública de París, comenzó la verdadera danza del destino. Capítulo 3. Frollo y el ojo que condena. El sol ya se había elevado completamente sobre las torres de Notre Dame, y la ciudad de París parecía haberse sumido en una calma inquietante,
como si aguardara un evento que aún no se atrevían a pronunciar. En las oscuras y estrechas calles que bordeaban la catedral, la vida continuaba en su rutina, pero una sombra, tan vieja como la misma piedra de la iglesia, comenzaba a moverse entre los rostros anónimos de los habitantes. En lo alto de la catedral, en su Sancta Sanctorum, una figura sombría se deslizaba entre las columnas del templo. Claude Frollo, archidiácono de Notre Dame, caminaba por los pasillos con la mirada fija en el suelo. Su rostro, severo y anguloso, estaba marcado por años de estudios y meditaciones que lo habían despojado de toda alegría. No era solo un hombre de Dios, era un hombre poseído por la razón, por el pensamiento, por la búsqueda constante de la verdad, que en su caso, había dejado de ser un camino hacia la luz y se había convertido en un callejón sin salida. Frollo vivía para su fe, pero su fe ya no era pura. Había tocado el abismo del conocimiento humano, y lo que encontró allí lo había consumido. La razón, que debería haberlo liberado, lo había encarcelado en una jaula de dudas y deseos prohibidos. Y en ese calabozo de su alma, se encontraba atrapado un monstruoso sentimiento: el amor. Desde la primera vez que sus ojos se habían posado sobre Esmeralda, algo se rompió dentro de él. No fue el deseo físico, tan común y tan mortal. No fue la admiración por su belleza, aunque eso también le afectó. No, lo que Frollo sentía por ella era mucho más profundo, mucho más destructivo. Era una necesidad visceral de poseer su alma, de tenerla, de controlarla, como un hombre que ve un océano inmenso ante sí y siente que debe beberlo entero para saciar su sed. Era una obsesión, y como todas las obsesiones, se alimentaba del dolor y de la desesperación. Caminaba por los pasillos de Notre Dame, su capa negra flotando detrás de él como una sombra viva. La catedral, con sus oscuros arcos góticos y su aire de antiguo secreto, parecía tener vida propia. Las gárgolas lo observaban mientras pasaba, sus ojos de piedra llenos de una sabiduría que superaba cualquier entendimiento humano. Frollo las miraba, como si buscaran consuelo en esos rostros grotescos. Esmeralda, susurró, mientras sus dedos se apretaban alrededor de un pergamino que había estado estudiando en sus solitarios ratos de reflexión. Sabía que no podía amarla, lo sabía. Era un pecado, un acto que despojaría su alma de cualquier esperanza de salvación. Sin embargo, ¿cómo podía arrancar ese amor de su pecho? ¿Cómo podía detener el fuego que ardía en su interior? Su vida había sido siempre un ejercicio de control, pero el control había fallado ante la joven gitana, cuya sola presencia había hecho trizas su razón. En ese mismo momento, una figura se acercó al archidiácono, interrumpiendo sus pensamientos. Jean, una de las jóvenes novicias que servían la catedral, se acercó con paso cauteloso. Su rostro mostraba una mezcla de respeto y preocupación. «Monseñor Frollo», comenzó con voz temblorosa, «hay algo que debo informarle». Frollo la miró sin expresión, su mirada como una flecha que perforaba todo lo que tocaba. Jean, aunque acostumbrada a su frialdad, sintió un escalofrío al ver la oscuridad en sus ojos. No era solo la tristeza de un hombre atormentado por su destino, sino una oscuridad mucho más profunda, más peligrosa. «Habla», ordenó él, su voz grave resonando en el frío aire de la catedral. Jean dudó por un instante, pero sabía que no podía callar. «Esmeralda, la gitana, está aquí, en París. La han visto en la plaza, bailando para la multitud», dijo, tragándose su miedo. «La gente habla de ella, de su belleza, de su arte». Frollo no reaccionó al principio. Su cuerpo se tensó, pero no movió un músculo. Solo su respiración se aceleró, y un brillo febril apareció en sus ojos. «La he visto», murmuró finalmente, su voz más para sí mismo que para Jean. «He visto cómo danza, cómo es tan libre, tan desbordante. No pertenece a este mundo. Y, sin embargo, todo me llama a ella. Todo me grita que debe ser mía». Jean retrocedió un paso, asustada por la confesión que acababa de escuchar. Sin embargo, no dijo nada. Sabía que no era su lugar cuestionar la voluntad de Frollo, el hombre que gobernaba la catedral con mano de hierro. Pero su corazón, más inocente y puro que el suyo, no podía evitar sentirse desconcertada por la oscuridad que parecía envolver al archidiácono. Frollo la despidió con un gesto brusco. Cuando ella se retiró, él permaneció allí, en el vacío de su propia prisión, mirando las sombras que se extendían a su alrededor. La ciudad de París, con todo su bullicio y color, se desvanecía ante su mente. Solo quedaba ella,
Esmeralda, la joven que desafiaba toda lógica, toda moral, toda comprensión humana. Él la deseaba. No solo físicamente, sino en un sentido mucho más profundo. Quería que su alma se arrodillara ante él. Quería arrancarle esa libertad que tanto despreciaba. Y, sin embargo, el amor no se rendía ante la razón. La lucha entre ambos se libraba en su interior, y la victoria de uno solo significaba la perdición del otro. La catedral, eterna e impasible, fue testigo de ese torbellino. Y fuera, en las calles, la danza de Esmeralda continuaba, ajena a los demonios que ya empezaban a acecharla en las sombras. Capítulo 4. La condena de un destino entrelazado. El día continuó su curso, pero la ciudad de París, en su frenética vida cotidiana, parecía haberse detenido por completo para los tres personajes que, sin saberlo, iban a marcar el destino de todos. Esmeralda, el rostro de la belleza inalcanzable, y Frollo, el hombre que la deseaba con la fuerza de una tormenta, se encontraban inmersos en el tejido de un destino que ya no les pertenecía. Por su parte, Phoebus de Chateaupers, el joven y apuesto capitán de la guardia, no podía dejar de pensar en la gitana. Su rostro, tan distante en su mente, lo perseguía como una sombra que no lo dejaba tranquilo. Él, un hombre acostumbrado a la gloria y al poder de su juventud, no estaba acostumbrado a ser desconcertado por algo o alguien. Pero ella, con su energía y su belleza exótica, lo había golpeado como un rayo inesperado. Aunque al principio había sido solo una curiosidad, una diversión más en medio de su tediosa rutina de soldado, algo en su interior se movió, una necesidad insatisfecha que no podía explicar. Phoebus caminaba por las calles con sus compañeros de armas, riendo y burlándose de los transeúntes. El sol aún brillaba con fuerza, pero en su corazón había algo oscuro que no dejaba de latir. Por un lado, no comprendía cómo Esmeralda había logrado robar su atención, pero por otro, algo en ella lo hacía sentir viva la pasión que normalmente mantenía oculta en su interior. ¿Qué era esa atracción? ¿Era solo el deseo, el juego de la conquista? O tal vez, solo tal vez, algo más profundo se había despertado en él. Pero Phoebus era joven, y su alma aún no estaba dispuesta a reconocer que las pasiones podían llegar a ser más poderosas que la lógica. Ese mismo día, mientras caminaba sin rumbo fijo, Phoebus se encontró nuevamente con la figura etérea de Esmeralda, que danzaba en una plaza cercana al Palacio de Justicia. El sonido de los tambores, el eco de las flautas, la melodía que emergía de la multitud se mezclaba con la mirada fija de la joven. Su cuerpo se movía con una fluidez que no parecía humana, como si estuviera hecha de aire, de viento, de fuego. El capitán de la guardia se acercó, y sus pasos resonaron entre los ecos de la música. Esta vez no pudo detenerse. Su mirada, tan segura de sí misma, se perdió en la belleza inalcanzable de la gitana. Esmeralda lo vio acercarse, y aunque una chispa de desconcierto brilló en sus ojos, no interrumpió su danza. Él estaba allí, observándola, completamente absorto. ¿Qué había en él que la atraía? Ella, que había sido rechazada por todos los que la rodeaban, sintió un destello de curiosidad, aunque intentó no mostrarlo. Phoebus, con su presencia arrogante, se acercó aún más. Sus ojos se encontraron. No había palabras. No se necesitaban. Los dos sabían lo que pasaba en ese instante. Él quería poseerla, quería llevársela a su cama como una conquista más en su lista. Ella, por su parte, se sintió atraída, sí, pero de una forma más enigmática, como si un hilo invisible los uniera en ese preciso momento, en ese cruce de destinos. «No es un lugar para ti, gitana», dijo Phoebus con tono burlón. Su voz, cargada de poder, intentaba ser lo suficientemente profunda como para transmitir dominio, pero no pudo evitar que un atisbo de emoción se asomara en su garganta. Algo en ella lo hacía tambalear. Esmeralda lo miró fijamente, sin miedo, sin titubear. «El lugar es solo una palabra», respondió, «pero el alma, el destino, eso no se puede encerrar en una sola frase». Su voz era suave, pero llena de una verdad que resonaba en sus oídos. Phoebus no pudo evitar sentirse desarmado ante la profundidad de sus palabras, algo que rara vez experimentaba con las mujeres que solía cortejar. Sin embargo, su orgullo, siempre tan sólido, lo llevó a insistir. «Tal vez no sea el lugar», dijo con una sonrisa torcida, «pero es mi mirada la que te está observando ahora». Y con esas palabras, dio un paso hacia ella. Esmeralda lo miró por un momento,
y en sus ojos brilló una luz que Phoebus no alcanzó a comprender del todo. Pero, sin apartar la vista, giró sobre sus talones y continuó bailando, alejándose lentamente, dejándole con la sensación de que algo mucho más grande que ellos dos ya se estaba gestando en los confines de la ciudad. Phoebus se quedó allí, inmóvil, con una mezcla de frustración y deseo, sin poder evitar que su mente siguiera atrapada en la figura de la joven. Había algo en ella que no podía dominar, algo que despertaba en él una emoción que no podía describir. Pero no entendía qué. ¿Era solo su belleza lo que lo desbordaba? ¿O había algo más, algo inalcanzable que lo hacía sentirse como nunca antes? Mientras tanto, en lo alto de Notre Dame, Frollo observaba. Él también había presenciado la escena, aunque desde la distancia. La mirada en sus ojos era fría, pero contenía una furia que se estaba gestando, una furia que amenazaba con estallar en cualquier momento. La danza de Esmeralda, la insolencia de Phoebus, la pureza de su belleza, todo ello lo estaba llevando a un punto de no retorno. La obsesión que sentía por ella se estaba transformando en una necesidad peligrosa, una necesidad que estaba dispuesta a destruir todo lo que encontraba a su paso. En su mente, Frollo ya había tomado una decisión. El destino de Esmeralda y de todos los que la rodeaban estaba sellado. Nadie, absolutamente nadie, podía interponerse en su camino. Capítulo 5. La ira de Frollo. La oscuridad de la noche descendió sobre París, cubriendo la ciudad con su manto de misterio. Las luces de las antorchas parpadeaban en las plazas y calles, mientras las sombras se alargaban, estirándose y retorciéndose en las piedras milenarias de la ciudad. Todo parecía sumido en una quietud inquietante, como si algo colosal estuviera a punto de suceder. En lo alto de la catedral de Notre Dame, Frollo se encontraba nuevamente solo en su torre, contemplando las luces titilantes de la ciudad a sus pies. Su mente, como siempre, trabajaba incansablemente, pero esta vez no era la razón la que dominaba sus pensamientos. En su pecho, un fuego ardía con fuerza, y ese fuego no tenía nada que ver con la fe ni con el conocimiento. No, este era un fuego antiguo, primordial, el deseo. Y el objeto de ese deseo era una sola mujer, Esmeralda. A lo largo de los días, Frollo había observado cada uno de sus movimientos. Cada gesto de la gitana, cada palabra, cada risa que escapaba de sus labios. Todo en ella lo atraía como un imán, pero también lo destruyó por completo. Su belleza, esa belleza que se desbordaba como una corriente indomable, lo había dejado cautivo. Frollo lo sabía, no podía poseerla, no podía dejar que ella fuera suya, porque ello significaba su propia perdición. Sin embargo, ¿cómo podría vivir con ese deseo que lo devoraba? ¿Cómo podría permanecer en su camino, sabiendo que ella caminaba por la misma ciudad, tan cerca, tan lejos, pero inalcanzable? Los pensamientos de Frollo, siempre organizados y calculadores, se desmoronaban ante la figura de Esmeralda. La figura de la joven gitana había trastornado por completo su mente. En su obsesión, Frollo comenzó a considerar que no podía dejarla en libertad, porque la libertad de Esmeralda era también la suya propia, un peligroso recordatorio de todo lo que había perdido. Mientras la noche se cernía sobre él, Frollo se adentró en los pasillos de Notre Dame, su capa oscura arrastrándose por el suelo con un sonido bajo, como un susurro en la quietud de la oscuridad. Sus pasos resonaban en la catedral vacía, y él no podía dejar de pensar en Esmeralda. ¿Qué hacer? En su mente se levantaba una tormenta de dudas y deseos. ¿Cómo detener lo que ya había comenzado? La respuesta llegó de una manera inesperada, como una revelación que surgía de lo más profundo de su ser: la condena. Si no podía poseerla, si no podía dejarla escapar libremente, entonces debía ser suya de alguna otra manera. La destrucción. Así, como quien toma una decisión irrevocable, Frollo se dirigió a su cámara, donde guardaba sus más oscuros pensamientos y sus más oscuros deseos. En el fondo de su alma, una nueva obsesión lo consumía, algo mucho más monstruoso que la mera atracción. El deseo de control lo había corrompido, y su mente ya no podía diferenciar el amor del poder, la salvación de la condena. En la calle, la figura de Esmeralda, como una estrella errante, seguía su rutina nocturna. La joven gitana, ajena a los oscuros pensamientos que se tejían en la catedral, se movía entre la gente con su danza alegre, compartiendo risas y canciones con los niños, los mendigos y los viajeros. Ella no conocía la maldad de Frollo, ni tampoco entendía la tormenta que se cernía sobre ella. Para Esmeralda,
El mundo era un lugar lleno de luz, lleno de amor, y no podía concebir que alguien pudiera desearle mal. Pero esa inocencia, esa pureza que la definía, no fue suficiente para protegerla del peligro que se aproximaba. Frollo la observaba desde las sombras, como un lobo acechando a su presa, sabiendo que tarde o temprano, su destino se entrelazaría irremediablemente con el de ella. Esa misma noche, cuando las calles de París se vaciaban y la luna llena brillaba como un faro en el cielo, Frollo salió de la catedral. Había decidido actuar. Esmeralda no podía seguir siendo libre. Pero mientras Frollo avanzaba, algo extraño sucedió. Un rayo de duda atravesó su pecho, como un eco lejano de su conciencia olvidada. En su camino, se encontró con Phoebus de Chateaupers, quien, como siempre, estaba rodeado de su grupo de oficiales y soldados. El capitán, con su risa resonante y su actitud arrogante, vio a Frollo en su camino y, como si no percibiera la tensión en el aire, lo saludó de forma despreocupada. «Monseñor», dijo Phoebus, con una sonrisa juguetona en sus labios. «¿Cómo va todo en su catedral? ¿Algún sermón interesante hoy?» Frollo lo miró fijamente, y por un momento, algo se rompió dentro de él. La arrogancia de Phoebus, su mirada vacía y superficial, lo enfureció de una manera que ni siquiera él mismo comprendía. Este hombre, este insensato, estaba jugando con el fuego. La rabia se acumuló dentro de Frollo como un río desbordado. Sabía que no podía permitir que Phoebus se acercara a Esmeralda. Sabía que este hombre, tan lleno de sí mismo, no comprendía la magnitud del desastre que estaba a punto de desencadenar. «Ten cuidado con tus pasos, joven capitán», dijo Frollo, su voz baja y cargada de amenazas ocultas. «El fuego que juegas puede quemarte». Phoebus, sin tomar en serio la advertencia, se rió y siguió su camino, ignorante del peligro inminente que se cernía sobre él. Frollo, sin embargo, no podía ignorarlo. Algo en su interior había cambiado irrevocablemente. El amor, el odio y la desesperación se fusionaron en su corazón, y la oscuridad lo engulló por completo. Nada podría detenerlo ahora. Capítulo 6. El destino de las estrellas. La ciudad de París, imponente y enigmática, seguía respirando su vida cotidiana, mientras sus habitantes se sumergían en el bullicio de sus quehaceres y sus pasiones. La misma ciudad que había sido testigo de tantas historias, tantas traiciones, tantos amores y desamores, ahora guardaba en sus entrañas un secreto aún más oscuro, algo que nadie, ni siquiera los que caminaban por sus calles con paso seguro, podían prever. Esmeralda, la joven gitana que había cautivado el corazón de todos, sin saberlo, estaba a punto de ser atrapada en las redes de un destino que no había elegido, pero que parecía estar esperándola desde el principio. El sol se despidió lentamente, y la luna, con su luz plateada, comenzó a dominar el cielo. La noche en París era más que un manto oscuro. Era un lienzo donde los sueños y las pesadillas se mezclaban sin cesar. El eco lejano de los pasos de los transeúntes se apagaba en las estrechas calles de la ciudad vieja, pero dentro de Notre Dame, el hombre que lo observaba todo desde lo alto, el hombre cuya mente estaba completamente consumida por la obsesión, no podía dejar de pensar en la joven gitana. Frollo, de pie en su torre, observaba la luna con una intensidad casi sobrehumana, como si de alguna manera creyera que al contemplarla podría hallar la respuesta que su alma desgarrada tanto deseaba. Había seguido a Esmeralda durante días, y aunque no podía evitar que su corazón se llenara de amor, también lo consumía un odio profundo hacia ella. Esa contradicción que quemaba en su pecho lo había llevado a una disyuntiva horrible. ¿Qué hacer? Si la amaba con la fuerza de todos sus años de sacrificio, ¿cómo podía ella seguir siendo libre, ajena a su sufrimiento, a su adoración? La libertad de Esmeralda, pensó Frollo, era su condena. Su alma estaba dividida entre el deseo y la desesperación, entre la devoción y el odio. En el mismo momento en que Frollo se encontraba sumido en sus pensamientos, Esmeralda caminaba tranquilamente por las calles de París, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella. Su vida, como siempre, estaba llena de música y danza, de risas compartidas con los niños, de miradas furtivas de los hombres que se cruzaban en su camino, pero ninguna de esas miradas le interesaba. Solo había una mirada que la inquietaba, la que ella sentía detrás de ella, la mirada oscura y fija de Frollo, que se mantenía siempre en las sombras. Sin embargo, en ese preciso momento, no pensaba en él. Phoebus, el joven capitán de la guardia, seguía dominando sus pensamientos. Había algo en él, algo en su manera de ser tan segura, tan llena de vida, que la fascinaba.
Pero el destino, como siempre, tiene sus propios designios. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, y las hojas secas danzaban en el aire, arrastradas por la corriente. Esmeralda se encontraba sola, como solía hacer a veces, disfrutando del fresco de la noche, pensando en las estrellas, en su vida como gitana, en su libertad. La luna parecía sonreírle, pero un sentimiento de inquietud la invadió. Un presentimiento, como si alguien la observase, la asfixiara con su presencia invisible. No podía precisar qué lo causaba, pero algo le decía que esa noche sería diferente a las demás. De repente, se oyó un sonido lejano, el crujir de la puerta de una taberna que se abría, y los murmullos de las voces de los hombres que salían de ella. El sonido de los pasos acercándose fue lo único que interrumpió la serenidad de la noche. Esmeralda, que había aprendido a leer las señales de la ciudad, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba sola. No ahora. Volvió a mirar hacia la calle, buscando alguna señal, algún rostro conocido, pero la oscuridad lo había cubierto todo. La figura que emergió de las sombras, sin embargo, no era ajena a ella, Phoebus. El capitán, con su porte arrogante y su mirada de un joven que nunca había conocido la derrota, se acercó lentamente a la joven gitana, sus pasos resonando en la quietud de la noche. Esmeralda, dijo, su voz profunda pero tensa, te he estado buscando. La gitana lo miró con sorpresa, y por un momento, sus ojos reflejaron la misma fascinación que había experimentado antes. El destino parecía haberlos reunido una vez más, pero ella no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente a la atracción que sentía por él. ¿Qué quieres, capitán?, preguntó, su tono suave pero firme. Phoebus sonrió, acercándose más. Solo quiero hablar contigo. Quiero saber de ti, saber quién eres, por qué te escondes bajo esa máscara de misterio. Esmeralda lo miró fijamente, sin moverse, como si estuviera midiendo sus palabras antes de dejarlas salir. No tengo máscaras. Soy lo que ves, y lo que ves es solo una gitana que baila para ganarse la vida. Eso es lo que parece, dijo Phoebus, pero su mirada, esa mirada llena de deseo y curiosidad, dejaba claro que sus intenciones eran otras. Pero sé que hay más en ti. No eres solo eso. Y mientras las palabras de Phoebus caían en el aire como un eco que retumbaba en el pecho de Esmeralda, una sombra se deslizó por las callejuelas oscuras, un hombre que había estado observando en silencio. Frollo. El sacerdote, consumido por la furia, vio la escena desde las sombras, y algo dentro de él explotó. La rabia que había estado acumulando por días, por semanas, no podía ser ignorada. Phoebus estaba ahí, tan cerca de lo que él ansiaba. Era el momento. Frollo no podía permitir que eso ocurriera, no podía permitir que la joven gitana, esa criatura de belleza inalcanzable, se entregara a un hombre tan indeseable como Phoebus. Con paso firme y decidido, Frollo avanzó, sabiendo que la noche que se desplegaba ante él no solo marcaría su vida, sino la de todos los involucrados. Esmeralda, Phoebus y él, entrelazados en un destino que nadie podría detener. Capítulo 7. La sombra de la traición. El aire de la noche, cargado de humedad y misterio, seguía envolviendo las calles de París. La ciudad, eterna y transformada por las luces de los faroles, parecía estar tomando vida propia, como si las mismas piedras de sus muros respiraran con los secretos que guardaban. Sin embargo, entre las sombras de esa inmensa urbe, una tragedia comenzaba a gestarse, una historia de amor, odio y traición que marcaría para siempre los destinos de los que se habían cruzado en su camino. Esmeralda, al igual que una estrella solitaria en un cielo despejado, seguía siendo el centro de una vorágine de pasiones y deseos. Sus pasos, ligeros y llenos de una alegría inocente, la llevaron por las oscuras calles, sin saber que el hombre que la había cautivado con su luz y su sombra estaba observando cada uno de sus movimientos. Frollo, desde lo alto de su torre, veía cómo la joven gitana compartía su risa con Phoebus, el joven capitán, quien, con su actitud arrogante y su sonrisa de conquistador, parecía arrebatarle lo que más amaba. El sacerdote de Notre Dame, atormentado por una mezcla de sentimientos que lo desbordaban, no podía más que contemplar la escena con los ojos llenos de furia. La imagen de Phoebus acercándose a Esmeralda, de sus palabras coquetas y su risa cálida, lo enloquecía. Frollo no sabía cómo había llegado hasta allí, cómo el deseo había transformado su amor en algo tan destructivo, pero lo que sí sabía era que no podía dejar que ese hombre se llevara lo que era suyo. La noche avanzaba y, con ella, la tensión crecía.
Frollo, incapaz de soportar más la humillación de ver a Phoebus a su lado, comenzó a caminar por las callejuelas de la ciudad, cada paso más cercano a la perdición. Su mente, siempre tan lógica y calculadora, se había perdido en un laberinto de desesperación, y lo único que sabía era que debía tomar el control. Esmeralda no podía ser de otro, no podía vivir ajena a su sufrimiento. La belleza de la gitana, su risa, sus ojos llenos de vida, lo consumían cada vez más. Y en su corazón, algo oscuro y terrible comenzaba a tomar forma, la traición. El destino, como siempre, tenía sus propios planes. Mientras Frollo se acercaba a su objetivo, algo inesperado ocurrió. Phoebus, el capitán, con su mirada desafiante y su actitud altiva, parecía completamente ajeno al peligro que acechaba. Con el corazón palpitante, Esmeralda había decidido finalmente hablar con él, a pesar de las advertencias que su intuición le susurraba al oído. Pero la mirada de Frollo, siempre escondida en las sombras, lo cambió todo. Fue entonces cuando la tensión alcanzó su punto máximo. Frollo, en un arrebato de ira, irrumpió en la escena, su figura alta y oscura como una sombra que se abalanzaba sobre ellos. Esmeralda, aterrada por la presencia del sacerdote, retrocedió un paso, pero fue demasiado tarde. Con una rapidez inesperada, Frollo, como si estuviera poseído por una fuerza incontrolable, se acercó a Phoebus. «Esmeralda no es para ti», gritó Frollo con una voz llena de furia y desesperación. Phoebus, sorprendido por la irrupción de Frollo, dio un paso atrás, desconcertado. «¿Qué demonios haces, sacerdote?», respondió con una risa nerviosa, pensando que todo aquello era una broma. Pero pronto comprendió que no lo era. Frollo lo había tomado por el cuello, con una fuerza inhumana, y lo empujó contra la pared de la calle. La ira de Frollo no conocía límites. Los ojos del capitán brillaban con incredulidad mientras intentaba soltarse, pero la fuerza de Frollo era como una garra mortal que lo mantenía atrapado. «Esmeralda es mía», murmuró Frollo, su voz rasposa, casi inhumana. «Mía». Esmeralda, horrorizada, intentó intervenir, pero su voz se ahogó en el miedo. No podía comprender lo que sucedía. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo un hombre de iglesia podía poseer tal rabia, tal deseo de destrucción? Sin embargo, lo que no sabía Esmeralda era que este enfrentamiento no era sino el preludio de algo mucho más grande. Phoebus, con la mirada fija en Frollo, consiguió zafarse de su agarre, y con un empujón, logró apartarlo. El sacerdote cayó hacia atrás, sorprendido por la reacción del capitán. Phoebus, respirando con dificultad, se levantó y miró a Esmeralda. «Te dije que él es peligroso, pero no me escuchaste», le dijo, con los ojos brillando de ira y desconcierto. «Este hombre no sabe lo que hace». Frollo, ahora en el suelo, observaba a Esmeralda con una mirada vacía. Estaba completamente desbordado, pero su orgullo herido lo hizo levantarse rápidamente. «Esto no terminará así», dijo, su voz llena de veneno. «Esto no ha terminado». Esmeralda no sabía qué hacer. Se sentía atrapada entre dos mundos, el de Phoebus, su amor imposible, y el de Frollo, quien la acosaba con su amor posesivo y destructivo. Sabía que algo horrible se estaba gestando en las sombras, pero no podía entenderlo completamente. Solo sabía que su vida, que hasta ahora había sido una danza alegre, estaba a punto de cambiar para siempre. La imagen de Frollo, con los ojos desorbitados, mirándola desde el suelo, perseguiría a Esmeralda durante muchos días. La sombra de la traición había comenzado a proyectarse sobre ellos, y el destino ya había marcado su curso. Nadie, ni siquiera los astros, podría detener lo que estaba por venir. Capítulo 8. El juicio de las almas perdidas. La mañana siguiente amaneció gris y opaca, como si la ciudad de París misma estuviera profundamente afectada por la violencia de la noche anterior. El viento soplaba con fuerza, agitando las ramas de los árboles y llevándose consigo el eco de los gritos que aún resonaban en las mentes de los que habían sido testigos del altercado. Frollo, el sacerdote, atormentado, había desaparecido tras su explosión de furia, pero su presencia aún impregnaba el aire con un dejo de amenaza. Esmeralda, por su parte, sentía que su alma se encontraba atrapada en una red invisible, cada vez más enmarañada, y el peso de los días venideros se cernía sobre ella. La joven gitana, después de la confrontación, se encontraba en un estado de agitación constante, sin saber si debía temerle más a Frollo,
cuyo amor parecía haberse convertido en una obsesión peligrosa, o a Phoebus, quien, con su encanto y su indiferencia, no lograba tranquilizar su corazón, que continuaba latiendo desbocado por él. A pesar de su angustia, no podía evitar que su mente se llenara de pensamientos contradictorios, entre el miedo y la esperanza. ¿Sería capaz de encontrar la paz que tanto deseaba? Los días pasaron lentamente, y el ambiente de la ciudad parecía volverse más sombrío con cada paso. Esmeralda, a pesar de su naturaleza alegre, sentía que algo oscuro se cernía sobre ella. El destino, con su juego cruel y sus misteriosos designios, la había colocado en una encrucijada imposible de evitar. Aquella mañana, mientras caminaba por los oscuros pasillos de su vida, fue interceptada por una figura que la hacía estremecer con solo verla: Frollo. El sacerdote, con su túnica negra y su mirada cargada de furia contenida, apareció ante ella de repente, como una aparición espectral. Esmeralda, al verlo, sintió una oleada de pánico, como si su corazón se detuviera por un instante. No estaba preparada para enfrentar la intensidad de esa mirada, una mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. El hombre estaba al borde de la desesperación, y ella era la causa. Esmeralda, dijo Frollo con voz baja, pero cargada de una intensidad que helaba la sangre. Has hecho lo impensable. Has puesto en peligro todo lo que he construido, todo lo que he hecho por ti. Pero aún hay tiempo, aún puedes ser mía, puedes ser lo que siempre he deseado. Esmeralda, temblando, intentó alejarse, pero Frollo la sujetó con fuerza. ¿Qué quieres de mí, sacerdote? ¿Por qué no me dejas en paz? Yo no soy tuya, ni lo seré jamás. Soy libre, y siempre lo seré. Su voz, temblorosa pero firme, intentaba resistirse al torbellino de emociones que se desataban en su pecho. Frollo, sin embargo, no cedió. Su rostro, marcado por la angustia, se acercó al suyo con una determinación implacable. No entiendes, Esmeralda, murmuró, casi en un susurro. La libertad que crees tener es solo una ilusión. Lo que buscas en los brazos de Phoebus, en los brazos de un hombre que no sabe lo que es el amor, no es más que una condena. Yo te ofrezco algo más, algo eterno. Si me sigues, si aceptas lo que te ofrezco, podré salvar tu alma. Esmeralda, aterrada, intentó apartarse, pero no pudo evitar que su mirada se cruzara con la de Frollo. La intensidad de sus ojos, llenos de desesperación y deseo, la paralizó. El poder de su palabra parecía arrastrarla a un abismo del que no sabía cómo escapar. No tengo alma que salvar, dijo Esmeralda, con un tono desafiante. Y no quiero que me salves. Lo que necesito es mi libertad, no tus cadenas. Frollo, enfurecido, apretó los dientes, y por un momento, pareció a punto de estallar. Pero, en lugar de eso, se dio media vuelta y se retiró, dejándola atrás, sin palabras, pero con una amenaza implícita flotando en el aire. Esmeralda se quedó allí, temblando, con el corazón palpitante, sabiendo que no podía escapar de la sombra de Frollo. La batalla, sin embargo, no había hecho más que comenzar. Esa misma tarde, mientras la ciudad se preparaba para el juicio que se llevaría a cabo en los tribunales, la tensión se palpaba en el aire. El juicio de Esmeralda había sido convocado. Los cargos eran graves, más graves de lo que ella podía imaginar. Hechicería, desorden público, y una acusación de robo, una acusación sin pruebas pero que parecía suficiente para que las autoridades actuaran con rapidez. Esmeralda estaba atrapada en una telaraña de mentiras y acusaciones, y no sabía cómo podría salir de allí. Phoebus, que al principio había intentado protegerla, ahora se veía apartado de ella, incapaz de intervenir. El capitán de la guardia, por mucho que se sintiera atraído por Esmeralda, no podía arriesgarse a enfrentarse al poder de la Iglesia, al poder de Frollo. Estaba dividido entre su deseo y su deber, pero lo que más temía era que la joven gitana se convirtiera en un peón más en el juego que se tejía a su alrededor. Y así, Esmeralda fue arrastrada, casi sin resistencia, hacia el tribunal. Las murmuraciones de la multitud la envolvían como un manto de condena. No había salvación para ella, no mientras Frollo tuviera el control. En su mente, una pregunta recorría sus pensamientos con una claridad aterradora. ¿Sería este el fin de su libertad, el fin de su vida? En ese momento, mientras el juicio comenzaba y el destino de la joven gitana se encontraba en manos de quienes no la conocían, las sombras de París parecían ser más profundas que nunca. La ciudad, como un monstruo insaciable,
Esperaba para devorar lo que quedaba de aquellos que se atrevían a desafiar su voluntad. Capítulo 8. El juicio de las almas perdidas. La mañana siguiente amaneció gris y opaca, como si la ciudad de París misma estuviera profundamente afectada por la violencia de la noche anterior. El viento soplaba con fuerza, agitando las ramas de los árboles y llevándose consigo el eco de los gritos que aún resonaban en las mentes de los que habían sido testigos del altercado. Frollo, el sacerdote atormentado, había desaparecido tras su explosión de furia, pero su presencia aún impregnaba el aire con un dejo de amenaza. Esmeralda, por su parte, sentía que su alma se encontraba atrapada en una red invisible, cada vez más enmarañada, y el peso de los días venideros se cernía sobre ella. La joven gitana, después de la confrontación, se encontraba en un estado de agitación constante, sin saber si debía temerle más a Frollo, cuyo amor parecía haberse convertido en una obsesión peligrosa, o a Phoebus, quien, con su encanto y su indiferencia, no lograba tranquilizar su corazón, que continuaba latiendo desbocado por él. A pesar de su angustia, no podía evitar que su mente se llenara de pensamientos contradictorios, entre el miedo y la esperanza. ¿Sería capaz de encontrar la paz que tanto deseaba? Los días pasaron lentamente, y el ambiente de la ciudad parecía volverse más sombrío con cada paso. Esmeralda, a pesar de su naturaleza alegre, sentía que algo oscuro se cernía sobre ella. El destino, con su juego cruel y sus misteriosos designios, la había colocado en una encrucijada imposible de evitar. Aquella mañana, mientras caminaba por los oscuros pasillos de su vida, fue interceptada por una figura que la hacía estremecer con solo verla: Frollo. El sacerdote, con su túnica negra y su mirada cargada de furia contenida, apareció ante ella de repente, como una aparición espectral. Esmeralda, al verlo, sintió una oleada de pánico, como si su corazón se detuviera por un instante. No estaba preparada para enfrentar la intensidad de esa mirada, una mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. El hombre estaba al borde de la desesperación, y ella era la causa. Esmeralda, dijo Frollo con voz baja, pero cargada de una intensidad que helaba la sangre. Has hecho lo impensable. Has puesto en peligro todo lo que he construido, todo lo que he hecho por ti. Pero aún hay tiempo, aún puedes ser mía, puedes ser lo que siempre he deseado. Esmeralda, temblando, intentó alejarse, pero Frollo la sujetó con fuerza. ¿Qué quieres de mí, sacerdote? ¿Por qué no me dejas en paz? Yo no soy tuya, ni lo seré jamás. Soy libre, y siempre lo seré. Su voz, temblorosa pero firme, intentaba resistirse al torbellino de emociones que se desataban en su pecho. Frollo, sin embargo, no cedió. Su rostro, marcado por la angustia, se acercó al suyo con una determinación implacable. No entiendes, Esmeralda, murmuró, casi en un susurro. La libertad que crees tener es solo una ilusión. Lo que buscas en los brazos de Phoebus, en los brazos de un hombre que no sabe lo que es el amor, no es más que una condena. Yo te ofrezco algo más, algo eterno. Si me sigues, si aceptas lo que te ofrezco, podré salvar tu alma. Esmeralda, aterrada, intentó apartarse, pero no pudo evitar que su mirada se cruzara con la de Frollo. La intensidad de sus ojos, llenos de desesperación y deseo, la paralizó. El poder de su palabra parecía arrastrarla a un abismo del que no sabía cómo escapar. No tengo alma que salvar, dijo Esmeralda, con un tono desafiante. Y no quiero que me salves. Lo que necesito es mi libertad, no tus cadenas. Frollo, enfurecido, apretó los dientes, y por un momento, pareció a punto de estallar. Pero, en lugar de eso, se dio media vuelta y se retiró, dejándola atrás, sin palabras, pero con una amenaza implícita flotando en el aire. Esmeralda se quedó allí, temblando, con el corazón palpitante, sabiendo que no podía escapar de la sombra de Frollo. La batalla, sin embargo, no había hecho más que comenzar. Esa misma tarde, mientras la ciudad se preparaba para el juicio que se llevaría a cabo en los tribunales, la tensión se palpaba en el aire. El juicio de Esmeralda había sido convocado. Los cargos eran graves, más graves de lo que ella podía imaginar. Hechicería, desorden público, y una acusación de robo, una acusación sin pruebas pero que parecía suficiente para que las autoridades actuaran con rapidez. Esmeralda estaba atrapada en una telaraña de mentiras y acusaciones, y no sabía cómo podría salir de allí. Phoebus, que al principio había intentado protegerla, ahora se veía apartado de ella, incapaz de intervenir. El capitán de la guardia,
Por mucho que se sintiera atraído por Esmeralda, no podía arriesgarse a enfrentarse al poder de la Iglesia, al poder de Frollo. Estaba dividido entre su deseo y su deber, pero lo que más temía era que la joven gitana se convirtiera en un peón más en el juego que se tejía a su alrededor. Y así, Esmeralda fue arrastrada, casi sin resistencia, hacia el tribunal. Las murmuraciones de la multitud la envolvían como un manto de condena. No había salvación para ella, no mientras Frollo tuviera el control. En su mente, una pregunta recorría sus pensamientos con una claridad aterradora. ¿Sería este el fin de su libertad, el fin de su vida? En ese momento, mientras el juicio comenzaba y el destino de la joven gitana se encontraba en manos de quienes no la conocían, las sombras de París parecían ser más profundas que nunca. La ciudad, como un monstruo insaciable, esperaba para devorar lo que quedaba de aquellos que se atrevían a desafiar su voluntad. Capítulo 9. La condena del amor. El sol de la mañana ya se había alzado sobre la ciudad de París, pero su luz, usualmente cálida y reconfortante, parecía filtrarse débilmente entre las nubes de tormenta que se cernían sobre la capital. Aquella luz no tenía el brillo que acostumbraba. Era como si la misma ciudad estuviera sumida en una penumbra de desesperación. Esmeralda había sido llevada al tribunal, y la atmósfera se sentía densa, pesada, como si el aire estuviera cargado con una sensación de injusticia que se respiraba a cada paso. La joven gitana, vestida con ropas humildes y su rostro lleno de miedo, caminaba con la cabeza baja, mientras la multitud la observaba con ojos críticos y condenatorios. Algunos murmuraban entre ellos, mientras otros la señalaban, como si ella fuera una pieza de algún siniestro espectáculo que debía ser observada, analizada, juzgada. Todo París parecía haberla condenado antes de que siquiera se pronunciara una palabra. Frollo había orquestado todo desde las sombras. Su influencia en el tribunal y su autoridad en la Iglesia le habían permitido tejer una red de mentiras que caía sobre Esmeralda como una condena implacable. La joven sabía que el amor del sacerdote, más que un deseo, se había transformado en una obsesión mortal. Todo lo que él quería, todo lo que él deseaba, era poseerla de una forma tan profunda y destructiva que nada, ni siquiera su vida, tenía valor si no estaba bajo su control. En el tribunal, las voces se alzaban y se apagaban mientras los jueces discutían los cargos. Las acusaciones de hechicería y corrupción pública flotaban en el aire, vacías de pruebas, pero suficientemente graves para desterrar a cualquier persona que cayera bajo su sombra. Los murmullos de la multitud, siempre tan ansiosos de presenciar la caída de alguien, se mezclaban con el sonido de los pasos de los guardias que vigilaban el proceso. Todo parecía un juicio de antemano ganado. La sentencia estaba decidida. Esmeralda debía pagar por el crimen que no había cometido. Y, mientras todo esto ocurría, Phoebus, el capitán que había sido la causa de tanto dolor y sufrimiento en el corazón de Frollo, se encontraba en el banco de los testigos, mirando con desdén la escena. Si bien sus ojos todavía reflejaban cierto afecto por Esmeralda, había algo en su postura que indicaba su creciente indiferencia. La presión de los jueces y de la sociedad lo habían moldeado, convirtiéndolo en un hombre pragmático que, aunque atraído por la joven gitana, no quería arriesgar su futuro por un amor efímero y sin futuro. Esmeralda levantó la cabeza por un momento, y sus ojos se encontraron con los de Phoebus. Hubo un destello de dolor en su mirada, algo que no podía ocultar, algo que hablaba de una traición que ya había ocurrido. Phoebus no la miraba con los mismos ojos de antes. Ya no veía en ella la mujer que había cautivado su corazón, sino una condenada, una víctima que no podía salvar. Y, en ese instante, Esmeralda comprendió que el amor que había creído encontrar en él no era más que una ilusión, un espejismo que se desvanecía ante la frialdad de la realidad. Mientras tanto, Frollo, desde su lugar en las sombras del tribunal, observaba la escena con una intensidad indescriptible. La desesperación lo consumía. Sus ojos, llenos de ira, seguían cada movimiento de Esmeralda, como si fuera una marioneta que, por fin, caía en las manos de su destino. Frollo sabía que el juicio, aunque aparentemente justo, ya estaba sellado. La condena estaba escrita en su corazón, en su deseo, en su obsesión. Y Esmeralda, para él, ya estaba perdida, no solo en este mundo, sino también en el más allá. Para el sacerdote, el amor que sentía por ella solo podía terminar de una manera, con su total sumisión. El juicio continuó, y la tensión creció con cada palabra que se pronunciaba. Sin embargo, en medio de la sala, un hombre apareció con una carta en la mano, y el aire pareció volverse aún más denso.
La carta que traía, escrita con la caligrafía de un alto funcionario, contenía la noticia de un giro inesperado. Esmeralda no sería ejecutada inmediatamente. En lugar de eso, la decisión había sido tomada, debía ser encarcelada, pero su destino no estaba completamente sellado. Podría tener un juicio más tarde, y, en ese juicio, todo dependería de las pruebas que pudieran ser presentadas. Para Esmeralda, esa noticia fue agridulce. El miedo seguía acechándola, pero al menos había un resquicio de esperanza. En su corazón, aún latía la posibilidad de que pudiera salir de esa pesadilla. Sin embargo, sabía que el camino hacia su libertad sería largo y tortuoso, lleno de sombras que la acechaban en cada esquina. El amor de Frollo, su odio hacia Phoebus, y su propio dolor se entrelazaban de una forma tan compleja que parecía que, sin importar lo que hiciera, siempre estaría atrapada en las redes que ellos le habían tendido. La joven gitana fue retirada del tribunal, y el eco de los pasos de sus carceleros resonaba en las paredes de la sala. Mientras tanto, Frollo, aún en su lugar, mantenía una mirada fija en la puerta por donde Esmeralda había desaparecido. En su pecho, el dolor y la obsesión se habían fusionado en algo casi insoportable. Phoebus, por su parte, parecía haber olvidado todo lo que había ocurrido entre él y la gitana. Había dejado que el miedo a perder su estatus y su vida lo condujera a una indiferencia fría, y Esmeralda ya no era más que una figura lejana en su memoria. La ciudad de París, sin saberlo, había sellado el destino de una joven. En las sombras de la vida cotidiana, la historia de Esmeralda y los hombres que la habían marcado, se tejía en un hilo invisible. Y mientras Frollo continuaba alimentando su obsesión, y Phoebus trataba de olvidarla, la joven gitana, ahora encarcelada, sabía que su verdadera lucha comenzaba. ¿Sería capaz de encontrar una salida de esa prisión tanto física como emocional que se había formado a su alrededor? Capítulo 10. La prisión de las almas. La ciudad de París, indómita y tumultuosa como siempre, no era consciente de los oscuros eventos que se tejían en sus entrañas. Mientras las calles se llenaban de vida, del bullicio de la gente que se apresuraba a sus quehaceres diarios, en una pequeña celda subterránea, Esmeralda se encontraba atrapada en un mundo completamente diferente, uno oscuro y sombrío, tan aislado como el abismo mismo. La joven gitana, aún con el eco de las palabras del tribunal resonando en su mente, se encontraba sentada en el frío suelo de la prisión. Sus manos, delicadas y tan llenas de vida anteriormente, ahora estaban temblorosas, como si la soledad, el miedo y la tristeza hubieran hecho mella en su cuerpo. El muro de piedra que rodeaba su celda se sentía más imponente que nunca, como si las paredes mismas quisieran aplastarla. No había ventanas, solo una estrecha rendija por donde se filtraba la luz de la luna, un resquicio de libertad que parecía burlarse de ella. La oscuridad era su única compañía, y la soledad, su más cruel carcelera. ¿Qué le quedaba ahora? Esmeralda había conocido el amor, la esperanza, la luz, pero esos sentimientos se desvanecían con cada día que pasaba en la prisión. La juventud que antes había brillado con una energía contagiosa ahora se apagaba lentamente, como una vela que se consume en silencio, sin hacer ruido. Los días se arrastraban, uno tras otro, como sombras que no entendían de tiempo ni de esperanza. En su mente se agolpaban los recuerdos de la libertad, de la danza en las plazas y la música alegre que había sido parte de su vida en las calles de París. Sin embargo, también se mantenían vivos en su corazón los recuerdos de aquellos que la habían llevado a este lugar oscuro. Frollo, con su amor posesivo y obsesivo, su mirada llena de promesas y amenazas, era un espectro que no la dejaba en paz. Y Phoebus, con su indolencia y falta de compasión, la había dejado atrás, olvidándola con la misma rapidez con la que se olvidan las estaciones del año. No, él no volvería a salvarla. Era evidente para ella ahora. Había sido una ilusión, un espejismo en medio de un desierto emocional que la había llevado a la desesperación. Pero más que todo eso, lo que Esmeralda sentía era una angustia profunda por la pregunta que atormentaba su alma. ¿Por qué? ¿Por qué su vida había tenido que tomar este giro tan cruel y tan inesperado? ¿Por qué su destino había quedado en manos de hombres que jugaban con el amor como si fuera una pieza de ajedrez? Mientras se sumía en sus pensamientos, un sonido lejano comenzó a hacerse presente. Era el sonido de pasos, lentos pero firmes, acercándose a su celda. Esmeralda levantó la vista, esperando ver la figura de uno de los carceleros, pero, en su lugar, apareció Frollo. Su presencia, fría y solemne, llenó la habitación.
Los ojos del sacerdote no reflejaban compasión, solo la intensidad de una obsesión que lo había corrompido por completo. Él había venido por ella, como había hecho tantas veces antes, pero ahora su mirada era distinta. Había en ella algo mucho más oscuro. Esmeralda lo miró con desconfianza, su corazón palpitando más rápido ante la cercanía del hombre que, más que nadie, había sido responsable de su caída. Él dio un paso hacia ella, y sus ojos brillaron con una intensidad peligrosa. A pesar de la distancia física que lo separaba, Esmeralda sintió que su presencia la envolvía, la aprisionaba aún más que las paredes de su celda. Esmeralda, dijo él, su voz grave y tensa, el destino te ha llevado por caminos oscuros, pero aún puedes encontrar la salvación. Yo puedo salvarte, niña mía. Tú solo tienes que entregarte a mí. Es la única forma en que todo esto terminará. La joven, sorprendida por sus palabras, lo observó con horror. No entendía lo que él le estaba pidiendo. Frollo hablaba como si su amor fuera una misericordia, como si él fuera la única salida a su sufrimiento. Sin embargo, Esmeralda ya no veía en él a un hombre que podía salvarla. Veía en él a una criatura monstruosa que se alimentaba de su dolor y su desesperación. El sacerdote había deformado el amor en una prisión aún más cruel que la que ahora ocupaba. No quiero tu salvación, le dijo ella con firmeza, sus ojos llenos de lágrimas que, a pesar de su tristeza, brillaban con determinación. No quiero ser tuya. No quiero ser tu prisionera. Prefiero la muerte a vivir bajo tu sombra. Las palabras de Esmeralda parecieron alcanzar el fondo de su ser, tocando una fibra sensible en el corazón de Frollo. Por un momento, sus ojos vacíos se llenaron de una mezcla de rabia y dolor. La joven gitana lo había rechazado, y con ese rechazo, había logrado romper un poco de la cárcel que él había construido alrededor de su amor. Pero, al mismo tiempo, Frollo sintió que su control sobre ella se desvanecía. La obsesión que lo había consumido hasta ese momento se transformaba en furia, un odio profundo que iba más allá de cualquier razonamiento. No podía dejar que Esmeralda fuera libre. No podía permitir que ella lo rechazara. Si ella no podía ser suya, entonces nadie más podría tenerla. Esa era la verdad que se gestaba en su mente retorcida. Con una última mirada llena de furia, Frollo dio la vuelta y abandonó la celda sin una palabra más. La puerta de hierro se cerró detrás de él con un estruendoso sonido, dejando a Esmeralda nuevamente sola, sumida en la oscuridad de su prisión. Pero algo había cambiado en ella. Ya no tenía miedo de enfrentar la furia de Frollo. Su alma había encontrado una chispa de libertad en su rechazo, y aunque sabía que su destino aún era incierto, ya no aceptaría ser una prisionera de su obsesión. Capítulo 11. El canto de la libertad. La noche había descendido sobre París como un manto oscuro, cubriendo sus tejados, sus calles adoquinadas y las plazas solitarias donde antes el bullicio de la vida vibraba. En el silencio de la prisión, la Esmeralda se encontraba nuevamente inmersa en su propio tormento. Pero había algo diferente en su mirada ahora, algo que ya no era la desesperación absoluta que la había dominado al principio de su condena. Algo se había despertado dentro de ella, una fuerza interior que, aunque frágil, parecía crecer con cada día que pasaba. A pesar de la oscuridad que la rodeaba, la joven gitana había encontrado una pequeña rendija de luz, no física, sino en su espíritu. En la celda fría y lúgubre donde el tiempo parecía haberse detenido, Esmeralda comenzó a cantar. Su voz, suave y dulce como una brisa, llenó el espacio de su confinamiento. No era un canto alegre ni festivo, sino uno melancólico, como un susurro de esperanza perdido en medio de la tormenta. Un canto que nacía del alma, que buscaba escapar de la opresión que la envolvía, un canto que deseaba ser escuchado, no por los demás, sino por ella misma, para no olvidar su humanidad en medio de la desdicha. El sonido de su voz fue tan profundo que, incluso en la prisión, pareció traspasar las paredes y las rejas, resonando con una fuerza silenciosa que cruzó los límites de su celda. Esmeralda cantaba para sí misma, para recordar que aún existía, que su alma no había sido completamente sofocada por el dolor. Su canto era su resistencia, su forma de mantenerse viva en una realidad que trataba de arrebatarle todo lo que una vez conoció, su libertad, su amor, su alegría. Por un momento, la angustia de la prisión se desvaneció, y ella se sumergió en una suerte de trance, como si la música fuera un bálsamo para las heridas de su corazón. Recordó su vida anterior, las calles de París llenas de color y vitalidad, las risas que se entrelazaban con las danzas,
los ojos brillantes de la multitud que la miraba con asombro mientras ella movía sus caderas con gracia. Esos recuerdos la rodearon como un abrazo cálido, llenando su mente de imágenes luminosas que contrastaban con la grisura de la celda. En esos momentos, se sintió más libre que nunca, como si su voz pudiera traspasar los límites de la prisión, volar más allá de las cadenas invisibles que la mantenían cautiva. De repente, el sonido de los pasos se escuchó nuevamente en los pasillos de la prisión. Eran pasos que se acercaban con una velocidad inusitada, con un propósito claro. Esmeralda detuvo su canto, su corazón comenzó a latir más rápido, temerosa de que el carcelero o Frollo vinieran a interrumpir su única forma de escape. Pero cuando la puerta de su celda se abrió, no fue ninguno de ellos lo que apareció. Frente a ella, estaba Phoebus. El capitán de los arqueros, con su uniforme oscuro y su porte altivo, se encontraba parado en la entrada de la celda, observándola en silencio. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Esmeralda no sabía si sentir alivio o temor. Había sido tantas veces que él había prometido venir en su ayuda y, sin embargo, siempre se había marchado sin cumplir esas promesas. Pero ahora, al verlo allí, algo en su corazón despertó. Había algo en su presencia que, por un momento, le devolvía una chispa de esperanza. ¿Era posible que, finalmente, él viniera a salvarla? Phoebus no dijo una palabra de inmediato. Su mirada recorrió la figura de Esmeralda, tan frágil y tan llena de sufrimiento, pero a la vez tan increíblemente hermosa. Y aunque él, como siempre, mantenía su fachada impasible, había algo en sus ojos que delataba una tormenta interna. Por un breve momento, parecía como si la imagen de la joven gitana y el eco de su canto resonaran en su alma, tocando algo que él mismo no entendía. Finalmente, rompió el silencio. Esmeralda dijo, su voz suave pero cargada de una tristeza inexplicable, «He venido a buscarte». La joven lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Era posible que sus palabras fueran sinceras? ¿Era posible que finalmente Phoebus estuviera dispuesto a luchar por ella, a liberarla de su destino oscuro? Por un instante, pensó en el amor que había sentido por él, en sus sueños de un futuro juntos. Pero rápidamente, la realidad la alcanzó. Las promesas de Phoebus nunca habían sido más que palabras vacías. La traición de su indiferencia aún estaba fresca en su corazón. «No te necesito, Phoebus», dijo ella con firmeza, su voz quebrada pero decidida. «Ya no quiero tus promesas vacías. Ya no quiero que me liberes. Estoy libre dentro de mí misma, y eso es lo único que me queda». La reacción de Phoebus fue inesperada. Un destello de arrepentimiento cruzó sus ojos, pero fue breve, casi imperceptible. Él avanzó hacia ella con cautela, como si temiera romper la frágil esperanza que ella había construido alrededor de sí misma. Se detuvo a pocos pasos de la joven, sus ojos fijos en los de ella. «Esmeralda», dijo en voz baja, yo no quiero que te hagas daño. Si tan solo pudieras perdonarme, tal vez las cosas podrían ser diferentes». La joven no respondió de inmediato. Su corazón latía con fuerza, y las palabras que quería decirle estaban atrapadas en su garganta. Phoebus no la comprendía, no podía comprender el dolor que había causado. Lo que él pensaba que era amor no era más que egoísmo, un deseo de posesión que había arrastrado a Esmeralda al abismo. «Lo que me hace sentir no es amor», dijo ella finalmente, su voz tranquila pero decidida. «Es manipulación. Y no necesito más promesas vacías». Con esas palabras, Esmeralda lo miró una última vez antes de darse la vuelta y caminar hacia la pared de su celda, donde su canto, aunque mudo ahora, seguía resonando en su interior. Phoebus permaneció en silencio, observando la figura de la joven alejarse de él, y por primera vez, sintió que había perdido algo irremediable. El eco de su propio fracaso lo siguió en cada paso que daba hacia la salida de la prisión. Capítulo 12. El juicio del alma. El amanecer llegó sin prisa, como un suspiro de esperanza que se filtraba a través de las grietas de la oscuridad. En la celda de Esmeralda, la joven gitana despertó con el sonido de los primeros rayos del sol que penetraban tímidamente en la prisión. Su cuerpo aún se sentía pesado, pero su alma, aunque marcada por las cicatrices de la desesperación, había encontrado una pequeña chispa de libertad en su rechazo a la manipulación de Phoebus. Sin embargo, esa mañana no traía consigo la calma que ella deseaba. El eco de sus palabras resonaba en su mente, y la oscuridad de su situación comenzaba a envolverla nuevamente.
Frollo no había desaparecido. El sacerdote seguía siendo una presencia constante en su vida, un espectro que la acechaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para lanzarse sobre ella. Y así, mientras la prisión seguía siendo su cruel refugio, la joven se enfrentaba a un juicio mucho más profundo que el que pudiera dictar cualquier corte humana. Era un juicio del alma, donde sus emociones, sus decisiones, y las huellas de su pasado luchaban por encontrar una respuesta que pareciera tener sentido. Esmeralda se levantó lentamente, su cuerpo adolorido, y caminó hasta la pequeña ventana de su celda. La rendija de luz que la iluminaba la hacía sentir una extraña contradicción. ¿Era posible que la libertad estuviera al alcance de su mano, o acaso estaba condenada a vivir para siempre dentro de estas paredes, atrapada en los laberintos de sus propios sentimientos? En ese momento, una figura apareció a lo lejos, caminando por el pasillo de la prisión. La joven no necesitaba mirar para saber quién era. Frollo se acercaba una vez más, como un predador que volvía por su presa. Su figura delgada y sombría se proyectaba contra la luz de la mañana, su silueta vacía de compasión, pero llena de una determinación perturbadora. Al ver su presencia, el corazón de Esmeralda dio un vuelco. No importaba cuánto quisiera rechazarlo, Frollo seguía teniendo un poder extraño sobre ella. No era el amor que él profesaba lo que la atrapaba, sino la obsesión que él sentía por poseerla. Y lo peor de todo era que, en algún rincón oscuro de su alma, Esmeralda no podía evitar sentirse culpable por no corresponderle. Pero esa culpa era la que ahora la mantenía en pie. Ella debía aprender a liberarse de esa carga emocional. Cuando Frollo llegó hasta su celda, no hizo ninguna demostración de afecto, ni de dulzura, como podría haberlo hecho un amante. No. El sacerdote, implacable y frío como siempre, la observó con sus ojos llenos de una obsesión que la helaba por dentro. Esmeralda dijo con voz grave, sé lo que estás pensando. Sé que me rechazas, que no me comprendes, pero no puedes escapar de tu destino. Yo soy el único que puede salvarte de este sufrimiento. Debes aprender a aceptarme. Eres mía, y lo sabes. La joven lo miró fijamente, y en su pecho algo despertó. La rabia. La ira. El odio a la idea de ser propiedad de alguien. No era amor lo que Frollo le ofrecía, sino una cadena invisible que la mantenía atrapada en su propia vulnerabilidad. No soy tuya, replicó Esmeralda, su voz fuerte, desafiante. Nunca lo seré. Mi vida no te pertenece. Frollo no se movió, pero su rostro se distorsionó por un instante. Parecía que algo en él se quebraba, como si sus palabras fueran una amenaza directa a todo lo que él había construido en su mente. El sacerdote, acostumbrado a dominar y controlar a los demás, no podía comprender el rechazo total de Esmeralda. Es inútil, dijo él, con una sombra de desesperación en su voz. Si no me obedeces, si no te sometes, entonces no habrá salvación para ti. Nada te librará de la condena que ya has trazado con tu propio destino. Esmeralda dio un paso atrás, mirando con creciente repulsión a Frollo. Ya no le importaba lo que él pensara. No tenía miedo de sus amenazas. La amenaza más grande había sido siempre la prisión de su propia mente, su miedo a la traición y al rechazo, pero ahora se sentía liberada de esas cadenas. Ya no era una prisionera de su amor, ni de su odio, ni de su compasión. Mi alma no es tuya para juzgarla, le dijo, su voz serena pero llena de una determinación feroz. Eres tú quien está perdido, Frollo. Tienes miedo de lo que no puedes controlar, de lo que no puedes poseer. Pero mi libertad es más grande que todo eso. Con esas palabras, Esmeralda se alejó de él, caminando hacia el rincón de su celda, donde su canto, aunque ahora silencioso, continuaba resonando en su interior. El sacerdote la observó por un momento, su rostro tenso, su cuerpo inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Y luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la celda, dejando a Esmeralda sola nuevamente, pero con la firme convicción de que había dado un paso más hacia su liberación. Sin embargo, mientras la joven se quedaba allí, la sensación de que Frollo no se rendiría aún era fuerte en su corazón. El juicio que él le imponía no terminaría tan fácilmente. Pero ella, ahora más que nunca, sabía que su alma era suya, y que, al final, ese sería el único juicio que importaba. Capítulo 13. La sombra de la traición. El paso de los días en la prisión de Esmeralda parecía volverse cada vez más pesado, más insoportable. La joven gitana, aunque libre en su espíritu,
seguía atrapada entre las paredes frías y húmedas del calabozo. Su alma, luchadora, había logrado encontrar una pequeña chispa de luz a través de la música y de su propio rechazo a la manipulación de Frollo, pero el día a día seguía siendo un desafío constante. Mientras tanto, las noticias de su situación se habían esparcido por la ciudad como el viento arrastrando hojas secas. En la calle, en los mercados, en las tabernas, el nombre de Esmeralda había adquirido una resonancia trágica. La joven gitana, la mujer de la danza, la que había hechizado a tantos con su belleza y su gracia, ahora era vista como una condenada, una víctima de las pasiones de los poderosos. Frollo, por su parte, no había cesado en su persecución. A pesar de la firmeza con la que Esmeralda lo rechazaba, él no estaba dispuesto a rendirse. Lo que en un principio había sido un amor enfermizo, obsesivo, había evolucionado en una necesidad insostenible, como si su propia fe y su vocación de control hubieran quedado atrapadas en la figura de la joven gitana. Sin embargo, fuera de la prisión, otro hombre comenzaba a moverse en las sombras, siguiendo un camino que parecía más oscuro aún que el de Frollo. Phoebus, el capitán de los arqueros, había regresado a la ciudad tras sus heridas, aunque con el rostro marcado por el remordimiento y el vacío de un amor nunca correspondido. Él también había sido parte del tormento de Esmeralda, y su ausencia había dejado un vacío que él mismo no podía llenar. Regresaba a la ciudad no solo para enfrentar sus propios demonios, sino para encontrarla a ella, para buscar una manera de enmendar sus errores y tal vez, redimirse. Pero cuando Phoebus volvió a las calles, no era el mismo hombre que había conocido a Esmeralda. El paso del tiempo, las heridas emocionales, y las consecuencias de sus propios actos lo habían transformado. Aunque su corazón seguía deseando a la joven gitana, había algo más en su interior, algo más oscuro y más egoísta, que empezaba a tomar forma, el deseo de tenerla no solo como un amor perdido, sino como un objeto de deseo que había dejado escapar, y que ahora sentía que debía poseer a toda costa. En las sombras de la ciudad, Phoebus encontró lo que estaba buscando, a Frollo. El sacerdote, al igual que él, había quedado marcado por la obsesión. Y aunque sus intenciones eran diferentes, ambos compartían una fuerza destructiva que los empujaba a ir más allá de lo razonable, a cruzar las líneas de la moralidad en busca de lo que creían que les pertenecía. Cuando sus caminos se cruzaron, fue como un choque de titanes. Ambos hombres, inmersos en su propia guerra interna, no se dieron cuenta de la destrucción que sus deseos podrían provocar. Sin embargo, el destino les jugó una mala pasada. El amor y la obsesión que sentían por Esmeralda los había arrastrado a un juego peligroso, uno en el que la traición estaba a la vuelta de cada esquina. Esmeralda, al no saber nada de los oscuros pactos que se estaban formando a sus espaldas, continuaba con su vida en la prisión, sumida en sus pensamientos y recuerdos. Una tarde, mientras se encontraba en su celda, sumida en la penumbra, un ruido la alertó. La puerta de su celda se abrió lentamente, y un paso firme resonó en el pasillo. Era Phoebus. Al verlo aparecer en el umbral, un torrente de emociones recorrió su cuerpo. La primera reacción de Esmeralda fue de sorpresa, pero rápidamente fue sustituida por una mezcla de desconfianza y dolor. ¿Qué hacía él allí? Después de todo lo que había sucedido, después de la promesa rota, después del abandono, ¿cómo podía él estar allí, mirándola como si todo estuviera olvidado? Phoebus la miró fijamente, sus ojos reflejando una compleja amalgama de sentimientos. A pesar de las palabras frías, de los años que habían pasado, algo en su mirada parecía recordar el amor que una vez sintió por ella. Esmeralda comenzó, su voz temblorosa, he regresado, y quiero pedirte perdón por lo que te hice. No mereces estar aquí, no mereces sufrir como lo has hecho. La joven lo observó en silencio, sus labios sellados, su corazón dividido. Sabía que, aunque las palabras de Phoebus sonaran sinceras, algo en su tono traicionaba la verdad. Él estaba allí no solo por el arrepentimiento, sino también por el deseo de recuperar lo que pensaba que era suyo. Phoebus, dijo finalmente Esmeralda, su voz suave pero firme, las palabras son vacías cuando no se acompañan de acción. El daño ya está hecho, y no hay forma de deshacer lo que sucedió. No puedo perdonarte. La respuesta de Phoebus fue rápida, su orgullo herido. Un destello de ira cruzó su rostro, como si el rechazo de Esmeralda hubiera rasgado algo profundo dentro de él. Era como si no pudiera concebir que ella ya no estuviera dispuesta a ser una parte de su vida, a ser un objeto de su posesión. Esmeralda, no sabes lo que dices, dijo con furia contenida. No entiendes que, al final,
Soy el único que puede salvarte. Y si no eres mía, entonces no serás de nadie. Las palabras de Phoebus cayeron como una amenaza, y por primera vez, Esmeralda sintió un temor real. Era como si la oscuridad que había rodeado su vida desde el principio estuviera tomando forma tangible, una sombra de traición y obsesión que la acechaba. La joven gitana, con la valentía que le quedaba, se levantó con firmeza y dio un paso atrás. No eres nadie para salvarme, Phoebus respondió con decisión. Y si me amas, entonces deberías desearme libre, no prisionera de tus deseos egoístas. Pero Phoebus no se movió. En su corazón, las sombras de la traición y el orgullo lo arrastraban. Sin embargo, sabía que algo en su interior había cambiado, que el amor que sentía por Esmeralda ya no era el mismo. Y lo que había comenzado como un deseo genuino, ahora se había convertido en algo más oscuro, más destructivo. Capítulo 14. La noche de las decisiones. La ciudad de París parecía sumida en una calma inquietante esa noche. Las luces de las farolas titilaban en las oscuras calles empedradas, y el viento, leve y frío, acariciaba las piedras viejas de los edificios, trayendo consigo un susurro de historias olvidadas. Sin embargo, dentro de las murallas de la prisión, la tensión era palpable, más intensa que nunca. Esmeralda no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido en las últimas semanas, la traición de Phoebus, las manipulaciones de Frollo, y las emociones que aún la atormentaban. A pesar de su valentía, de la fuerza que había encontrado en su rechazo a los dos hombres que habían marcado su destino, el peso de su situación parecía aumentar con cada día que pasaba. Esmeralda caminaba de un lado a otro dentro de su celda, incapaz de hallar consuelo en la soledad. Sus pensamientos se entrelazaban, y el eco de sus decisiones resonaba en su mente como el retumbar de una tormenta inminente. La puerta de su celda se abrió de repente. Una figura alta y sombría apareció en el umbral. Frollo. A pesar de que ya había visitado varias veces a la joven gitana, esa noche algo en su presencia parecía diferente. Había una sombra de desesperación en sus ojos, una emoción que nunca antes había mostrado de forma tan abierta. Sin embargo, lo que más le inquietó a Esmeralda fue que, al verlo, no sintió ni el miedo ni la rabia de antes, sino una tristeza profunda. Tristeza por él, por lo que había llegado a ser. Esmeralda, dijo Frollo, su voz grave, pero cargada de una extraña suavidad. Hoy es una noche crucial. La ciudad está en silencio, y es el momento de tomar una decisión. La oportunidad de liberarte de todo esto está frente a ti. La joven lo miró fijamente. Sabía lo que significaban sus palabras. Frollo estaba hablándole de la única vía de escape que él le ofrecía, su propia libertad, a cambio de entregarse a él, de aceptar su control, su amor enfermo. Sabía que el sacerdote quería que ella se sometiera a su voluntad, que aceptara una vida de sombras bajo su dominio. Esmeralda, continuó Frollo, acercándose a ella con paso firme. He orado por ti. He buscado el perdón para tus pecados, para que puedas redimir tu alma. Pero debes entender que no puedes escapar. El destino te ha marcado, y yo soy la única respuesta a tus sufrimientos. Si te entregas a mí, serás salvada. Nadie más podrá salvarte. No Phoebus, ni el mundo entero. En ese momento, las palabras de Frollo cayeron sobre Esmeralda como una losa de plomo. La joven se quedó en silencio, mirando al suelo, mientras un torrente de pensamientos la invadía. La oferta de Frollo era tentadora, aunque ella sabía que aceptarla significaría una condena eterna para su alma. ¿Qué valía más? La vida en libertad, aun siendo incierta y dolorosa, o una vida a su lado, segura, pero en una prisión emocional aún más cruel. Frollo, dijo finalmente, su voz temblando por la lucha interna que la asolaba, no sabes lo que dices. Tú no puedes salvarme, porque no me ves por lo que soy. Eres como una sombra que intenta cubrir la luz de mi vida. No tengo miedo de ti, y no quiero tu compasión. No quiero ser tuya. Frollo se quedó en silencio, y por un momento, pareció derrotado. La pasión en su rostro se desvaneció, reemplazada por una tristeza infinita. Pero no se rindió. Su mirada se endureció, y el control que tenía sobre sus emociones resurgió, más feroz que nunca. No lo entiendes, dijo con voz fría, como si se estuviera hablando a sí mismo. Tú eres mía, Esmeralda. Lo eres, y no importa lo que pienses o digas. El amor que siento por ti es más fuerte que cualquier otra cosa.
Es el amor que ha marcado toda mi vida. No puedes escapar de él. Ninguno de nosotros puede. Las palabras de Frollo flotaban en el aire, pesadas, sombrías, como una maldición que lo invadía todo. Pero Esmeralda, al escuchar esas palabras, sintió que una chispa de comprensión despertaba en su interior. Sabía que no podía permitir que su alma fuera arrastrada por esa oscuridad. Sabía que debía seguir adelante, que debía resistir. Frollo dijo con determinación, no te estoy pidiendo que me ames, ni que me entiendas. Te pido que me dejes ser libre, que me dejes vivir, que dejes que mi alma respire. No soy una posesión, no soy tuya. Soy yo misma, y ese es mi mayor regalo. El sacerdote no respondió de inmediato. Se quedó mirando a Esmeralda, su rostro una máscara de lucha interna. En su corazón había un conflicto profundo. Por un lado, la necesidad de controlar, de poseer. Por otro, la verdad de que su amor por ella no era más que una obsesión destructiva. Finalmente, con un suspiro pesado, Frollo dio un paso atrás. Sus ojos brillaron con una mezcla de frustración y dolor. Lo que me pides es imposible, murmuró. Tú no entiendes lo que estamos viviendo. No entiendes que el amor verdadero no pide nada a cambio, solo exige sacrificios. Esmeralda no dijo nada más. En su interior, sabía que esa conversación estaba llegando a su fin. Lo que había sido un enfrentamiento de almas, un choque de voluntades, ahora se desvanecía en una melancolía palpable. Esa noche, mientras la figura de Frollo desaparecía de su celda, Esmeralda se quedó sola, sumida en el caos de sus pensamientos. La prisión ya no era solo un lugar físico, sino una prisión del alma. Estaba atrapada entre el deseo de libertad y las cadenas invisibles de la manipulación y la traición. La soledad era la única compañera que le quedaba, y en esa soledad, la joven gitana comenzó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. El futuro era incierto, pero Esmeralda sabía que la verdadera lucha era la que libraba dentro de sí misma. Y mientras la noche avanzaba, con su manto oscuro y profundo, ella encontró una pequeña chispa de esperanza en medio de la tormenta. Sabía que, al final, su alma le pertenecía solo a ella. Capítulo 15. La liberación de la esperanza. La noche parisina había caído en su manto oscuro y misterioso, envolviendo la ciudad en una quietud tensa. La luz de la luna reflejaba en las aguas del río Sena, creando un panorama tan hermoso como inquietante. Sin embargo, para Esmeralda, la belleza del paisaje no significaba nada. La joven gitana, atrapada en la prisión de su alma y cuerpo, caminaba por las sombras de su propia existencia. Había llegado al umbral de un destino incierto, pero algo en ella había comenzado a cambiar. Un eco sordo de esperanza reverberaba en su corazón, aunque estaba rodeado de dudas, incertidumbres y miedo. Esa misma noche, mientras se encontraba sola en su celda, Esmeralda pensaba en todo lo que había sucedido hasta ahora. La traición de Phoebus, las manipulaciones de Frollo, su propia lucha por mantenerse fiel a sí misma. Pensaba en los momentos de angustia y desesperación que había vivido, en cómo el amor que había sido su salvación se había convertido en una prisión, y en la verdad amarga que se ocultaba en lo más profundo de su ser. Estaba sola. La condena de su vida no venía de la prisión física, sino de las emociones que, como un veneno, se infiltraban en cada rincón de su alma. Pero entonces, algo comenzó a despertar en ella. No era solo una luz tenue, ni una simple chispa de esperanza, sino una comprensión profunda de lo que significaba la libertad. La joven comprendió que no podía seguir esperando que el amor de Phoebus la liberara, ni que las promesas de Frollo la rescatara de su sufrimiento. Esmeralda ya no era una niña inocente que veía el mundo a través de los ojos de los demás. Había aprendido a ver con los ojos de su propio corazón, y lo que vio fue dolor, sí, pero también fuerza. La verdadera liberación, comprendió, no se encontraba en la huida de la cárcel, sino en el despertar de su propio ser. En esa noche oscura, en medio del laberinto de sus pensamientos, una figura apareció frente a ella. Quasimodo. La figura del jorobado, de cuerpo torcido y corazón noble, se erguía ante ella con una intensidad palpable. Era imposible no ver que, a pesar de su aspecto grotesco, había algo más en Quasimodo que lo hacía digno de admiración. Su amor por Esmeralda no era de los convencionalismos, sino de una pureza cruda que surgía de las profundidades de su ser. Esmeralda, dijo con voz grave, pero serena, he venido por ti. He escuchado tus sufrimientos en mis sueños, y sé que te has sentido sola.
Ya no necesitas sufrir en silencio. El destino ha hecho que nuestros caminos se crucen, y, por fin, ha llegado el momento de salir de la oscuridad. Esmeralda lo miró fijamente. Sus ojos se encontraban con los de él, y por un momento, todo parecía detenerse. La figura de Quasimodo parecía estar envuelta en una luz suave que contrastaba con las sombras del entorno, y ella, por primera vez, vio en él una especie de salvación. Un ser que no la miraba con los ojos de la condena, ni con la mirada del deseo, sino con la mirada del alma. Esmeralda había sido juzgada y rechazada tantas veces por los demás, pero Quasimodo nunca la había juzgado. Había sido su protector, su refugio, el único que la había comprendido sin pedir nada a cambio. Quasimodo, dijo, su voz quebrada, pero llena de una profunda gratitud, no sé si puedo seguir. No sé si la vida tiene sentido después de todo lo que he vivido. He amado, y me han traicionado. He confiado, y me han abandonado. Pero lo que más me duele es que ya no reconozco mi propio ser. Quasimodo dio un paso hacia ella y, con una suavidad inesperada, tomó su mano. No tienes que encontrar respuestas por ti misma, Esmeralda. La vida, a veces, nos lleva por caminos oscuros, pero lo que importa es que no estamos condenados a caminar en soledad. Lo que hemos vivido nos ha marcado, sí, pero también nos ha dado una fortaleza que no comprendemos del todo. El destino ha traído nuestras almas juntas por una razón. Y esa razón, querida Esmeralda, es que tú no eres un ser condenado a la desgracia. Eres más que eso. Y yo, aunque lo que tengo no sea mucho, te prometo que estaré a tu lado. Las palabras de Quasimodo penetraron en el alma de Esmeralda como una lluvia suave que acaricia la tierra seca. En ese instante, comprendió lo que significaba el verdadero amor, no la perfección ni la posesión, sino la aceptación y el cuidado sin condiciones. Quasimodo no la había visto como un objeto de deseo ni como una víctima de las circunstancias. La veía como alguien digno de ser amado, tal como era, con todas sus imperfecciones y cicatrices. La joven gitana cerró los ojos por un momento, dejando que la paz de las palabras de Quasimodo la envolviera. Cuando los abrió de nuevo, vio en él algo más que un ser extraño y diferente. Lo vio como el compañero que siempre había buscado, el protector que nunca había tenido, el ser que, a pesar de su propio dolor, ofrecía su amor sin reservas. Quasimodo, ¿realmente puedo creer en ti? ¿Realmente puedes darme lo que necesito? Esmeralda, lo que tengo es un corazón lleno de amor, y es todo lo que puedo ofrecerte. Si te quedas conmigo, te prometo que no tendrás que volver a sentirte sola. Juntos, enfrentaremos el dolor del pasado y encontraremos la paz que merecemos. Porque el amor, aunque a veces es sufrido, siempre tiene la capacidad de sanar. En ese momento, Esmeralda supo que estaba tomando la decisión correcta. Sabía que no podía seguir viviendo por los deseos de los demás, ni dejarse consumir por los sentimientos de los que la habían usado y herido. El amor verdadero, aquel que se da sin esperar nada a cambio, era lo que Quasimodo le ofrecía. Y ella, por fin, podía aceptarlo. Con una sonrisa tenue, Esmeralda asintió. No necesitaba más respuestas, no necesitaba más promesas vacías. Lo único que necesitaba era tomar su destino en sus propias manos, y sabía que Quasimodo sería su compañero en ese viaje hacia la libertad. Juntos, saldrían de la oscuridad de la prisión emocional que los había mantenido cautivos, y aunque el futuro era incierto, al menos ahora podían caminar hacia él, lado a lado, con la certeza de que el amor, en su forma más pura, siempre los acompañaría. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la Esmeralda. Si te ha gustado la historia, no olvides darle like y suscribirte para no perderte próximos capítulos llenos de emoción y reflexión. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido para ti. Hasta el próximo capítulo.